es el Día Internacional de la Mujer y me pareció oportuno recuperar la imagen de las mujeres que en la historia oficial muchas veces no estuvo reconocido, pero que formaron parte fundamental, sobre todo del proceso de independencia. Nos vamos a enfocar en esa etapa del proceso de independencia de nuestra amada patria. Y en ese sentido, bueno, recibimos algunas sugerencias de la gente que escucha para hablar de algunas personas. Y yo traje también otras que no son tan conocidas como para que, bueno, nos vayamos adentrando en la historia de estas mujeres. Obviamente que si hablamos de mujeres de la historia, la primera persona en la que pensamos es Mariquita Sánchez de Thompson, porque fue una persona a la que la historia la reconoció en cierto punto, pero como una mujer que servía té en las tertulias y a lo sumo tocaba el piano. Sí, y usaba peinetón y miriñaque, solo exactamente, eso. Porque cuando había que representar en los actos del 25 de mayo, sobre todo, siempre ponían a una mujer, una dama antigua, y ponían a Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, Mariquita de Sánchez de Thompson fue una rebelde, una verdadera rebelde desde muy joven, desde muy chica. Ella tenía un matrimonio arreglado, los padres le habían arreglado un matrimonio con un señor español muy rico, comerciante, y ella se rebeló ante esta situación a los 14 años porque ella se había enamorado de su primo. Entonces se revela ante sus propios padres, sus padres deciden encerrarla en un convento para que, le dijeron, bueno, no te casas con el español que no te encontramos nosotros, te vas a meter en un convento. Y ella, no contenta con esta situación, le mandó una carta a quien entonces era virrey, al virrey Sobremonte en ese momento, una carta muy larga que se puede encontrar incluso en internet, donde ella le explica al virrey Sobremonte, recordemos, español, ¿no? Virrey, antes de la Revolución de Mayo, le explica que está profundamente enamorada de su primo. Mira. Y que su vida no va a tener mucho sentido si ella se casa por obligación con otro hombre. Esta carta llegó al corazón del virrey Sobremonte, que le permitió, con una autorización real, casarse con el hombre que ella quería, incluso en contra de la decisión de sus propios padres. O sea, la iglesia decide casarlos. Se puede casar, la habilitan a casarse con su primo, porque acá el problema era que no tenía la autorización de los padres, no tanto que era su primo. En ese momento no era tan extraña en ese tipo de relaciones, sino que justamente los padres le habían arreglado un matrimonio y ella había ido en contra de la decisión de los padres. Cuando ella se casa con su primo, ella empieza todo este derrotero del camino de la independencia, abriendo su casa para hacer estas famosas tertulias. Estas famosas tertulias lo que tenían no eran gente que se juntaba a tomar el té y a charlar de la vida, eran focos revolucionarios donde se iba a hablar de política en forma clandestina. O sea, abrir las puertas de tu casa era tener toda una posición política tomada y muy firme, y incluso también poner en riesgo tu propia integridad, la integridad de tu familia, porque justamente eran acciones clandestinas. En la casa de Mariquita Sánchez de Thompson no solamente se termina de idear un poco el plan de lo que después es la Revolución de Mayo, sino también se debaten muchas acciones posteriores en todo lo que son las guerras contra los españoles. Ella es una de las personas que abre su casa y que permite que estos hombres, se junten ahí a debatir, e incluso ella forma parte muy activa de esos debates, en un momento donde las mujeres claramente no podíamos opinar, ¿no? Está claro. Después ella, el marido, este marido por el que tanto había luchado, se muere. Pero como era una rebelde, se volvió a casar. Después del primo con otro. Se volvió a casar y no contenta con eso, con haberse casado en segundas nupcias, se casa. Su matrimonio no sale bien porque él era un hombre que no sabía quedarse quieto y se divorcia. Algo que genera un escándalo, porque en realidad no divorcio formal con papeles, pero decide separarse. Esto era... te casaste con tu primo en contra de lo que decían tus padres, abriste la casa para que se armen estas tertulias, te casás de vuelta, te separás. Y a todo esto, el fin de Mariquita Sánchez de Thompson, que no fue un final alegre, se da porque el hijo de Mariquita Sánchez de Thompson era opositor a Rosas. Y ella era íntima amiga de Rosas. Entonces, en un momento, en una reunión incluso con Rosas lo que le dice es: te vas a tener que ir de acá.
porque yo tengo que ir contra tu hijo. Entonces ella termina viviendo en lo que ahora es el territorio de Uruguay, prácticamente exiliada, porque, bueno, justamente su propio hijo iba en contra de las ideas federales y revolucionarias que tenía Mariquita Sánchez de Thompson. Pero fue una persona muy importante en este proceso de independencia, sobre todo dando este lugar para que se pueda debatir y se pueda idear los planes de independencia. Después, otra mujer que fue muy poco reconocida por la historia argentina es María Remedios del Valle. Y también hay que hablar acá de que fue poco reconocida porque fue una de las grandes madres de la patria y fue afrodescendiente. Ella era negra y formaba parte de, en la escala de castas de ese momento era parda, así que no formaría parte de la logia, claramente. Y junto a su marido participó del ejército del Alto Perú, junto a Belgrano, que luego Belgrano la reconoce justamente como la madre de la patria. Formó parte de muchísimas batallas, de la batalla de Tucumán, de la batalla de Salta, la batalla de Ayohuma, y fue una de las protagonistas en el cuidado de los... ¿Vieron cuando hablamos de Ayohuma, sobre todo, que hablamos de las chicas de Ayohuma que cuidaban a los enfermos y a los heridos? Bueno, sí. Ella forma parte de este grupo de mujeres, pero también forma parte activa de la batalla. Ella lucha cuerpo a cuerpo con los hombres y según lo que después relata Belgrano, era una bestia en el campo de batalla, se cargó una cantidad de realistas impresionantes y logró, escapar porque en realidad era justamente muy buscada por lo brava que era en batalla, era muy buscada, logró escapar. Los que no lograron escapar fueron su marido y sus hijos, todos murieron en el campo de batalla siguiendo a Belgrano. Y lo triste de esta historia es que muchos años después, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Viamonte, la reconoce en la calle, ya siendo muy viejita, pidiendo limosna para poder sobrevivir. Porque obviamente nunca fue reconocida en su mando militar como correspondía. Después, una de las mujeres fundamentales en la historia de la independencia, pero sobre todo del federalismo, fue Macacha Güemes. Sí. Macacha Güemes era la hermana de Güemes, era una verdadera rebelde. Ella fue la que organizó este grupo que seguía a Güemes y la que desbarataba todas las tretas que se le hacían a Güemes para intentar matarlo. Cuando lo matan, había toda una conspiración para matar a Güemes, pero no fue la única. Hubo muchísimas conspiraciones, entre las que Macacha logró desbarajustarlo, porque ella empieza a tomar este rol de la mujer como espionaje, ¿no? Como centro del propio espionaje. Incluso hay algunos historiadores que dicen que Güemes era la mano armada y que Macacha era la cabeza de Güemes, ¿no? O sea, es la Karina Milei de Güemes. Pongámosle una comparación así. Exactamente. Macacha fue su mano derecha, cumplió tareas militares, organizativas, auxilió a los heridos y además era la madre de estos seguidores de Güemes. La reconocen como la líder, la verdadera líder. Ella desbarajusta justamente varias conspiraciones y de hecho en un momento los opositores a Güemes crean como una especie de partido político que se llamaba Patria Nueva y ella crea Patria Vieja. Incluso cuando matan a Güemes, ella queda liderando este grupo de Patria Vieja, levantando las ideas de su hermano Güemes, incluso después de muerto, pero termina siendo detenida junto a su madre, a su esposo y a varios de los seguidores de Güemes, e incluso estos seguidores de Güemes son los que después se sublevan para lograr liberarla a ella. No a la madre Güemes no la liberaron, pero ella logra ser liberada y ahí es donde continúa su lucha por la independencia, pero de una forma bastante más apagada, porque ponía justamente en riesgo su propia vida. Y vamos a hacer una más, que esta me interesa porque nunca se reconoce mucho, que es Juana Gabriela Moro. Juana Gabriela Moro nació, esto le va a interesar a Enzo, nació en San Salvador de Jujuy. Ella, sí, y justamente hablando sobre el espionaje, ella genera una red de mujeres del espionaje, ¿no? Eran mujeres que se infiltraban en los grupos realistas y llevaban y traían información a los patriotas diciéndoles, van a quedarse acampando acá, de acá sacan los recursos para poder después pelear y
había generado una red de mujeres que iban y traían información, por supuesto utilizando todas sus armas, ¿no? Las armas, incluso hasta de la seducción, Claro, para lograr recabar información. A ella la descubre Joaquín de la Pezuela, que era un jefe realista, y manda una carta a España diciendo que había muchos problemas para lograr la victoria, sobre todo por un grupo de mujeres que utilizaban esta red de espionaje, y dice, principalmente tenemos el problema de las mujeres. Cada una de ellas es una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. O sea, los propios realistas tomaban como un grandísimo peligro esta red de espionajes que había generado Gabriela Moro. ¿Y por qué es tan interesante esta historia? Porque cuando la descubren en 1814, primero la obligan a cargar una serie de cadenas muy pesadas para que ella delate al resto de mujeres que formaban parte de esta red de espionaje, pero ella no delata. Entonces, como no delata a nadie, le espera un peor castigo. Y por eso le dicen la emparedada. ¿Y por qué le dicen la emparedada? Porque el castigo que le esperaba era, la encerraron en una casa, tapiaron todas las paredes y ventanas, y el castigo era que ella muriera de inanición encerrada en un cubo de cemento, sin la ayuda de nadie. ¿Cómo logra seguir viviendo? Porque ella sigue viviendo. Bueno, unos vecinos que se apiadan de ella, rompen, horadan una piedra y empiezan a pasarle provisiones. Ella estuvo muchísimo tiempo viviendo en ese cubo de cemento, ayudada solamente por esta familia de vecinos, hasta que se logra la independencia definitiva en 1816, y entonces, bueno, obviamente la dejan salir. Y lo interesante es que su lucha no terminó, porque bastantes años después, en 1853, se encontró una carta de mujeres que firmaban exigiendo que en la Constitución Nacional hubiese un apartado, al menos, de reconocimiento de derecho de las mujeres. O sea, siguió su lucha, incluso puso su nombre para pedir que los derechos de las mujeres estuvieran reconocidas en aquella Constitución de 1853. Mujeres argentinas, mujeres fuertes, en este divino segmento de la Romy, dale.